Buenos días. Bien, quiero continuar con el tema de la encíclica Immortale Dei. Había comentado apenas la conclusión y el principio, ¿no?, de la encíclica e hice algunos comentarios, ¿no? Pero después se me ocurrió leer, otras encíclicas, o por lo menos alguna parte de encíclicas que ya habían leído algo en otra oportunidad. Por ejemplo, la encíclica Pacendi, que así se llama, creo, de el Papa Pío X, San Pío X. Y hay otra encíclica que se refiere también no a los, a algunos temas que habla la Immortale Dei, pero desde otra perspectiva, ¿no? Un poquito contraria, ¿sí? ¿Sabes? Y otros papas también han hablado de una manera no tan coincidente con la manera como se expresaba León XIII en esta encíclica Immortale Dei. Bueno, yo me había referido a unos párrafos que eran un poco centrales, ¿no?, de la encíclica. Y ahora quiero continuar, ¿no?, leyendo quizás una parte de una encíclica de San Pío V, ¿sabes? San Pío V. Que está relacionada con, en cierta manera, ¿no?, con lo que yo leí de la primera página de esta encíclica Immortale Dei, en cuanto que el Papa decía al principio de la encíclica que había mucha gente que hostigaba a la Iglesia Católica, que la perseguía, que había gente que le hacía falsas recriminaciones, ¿eh? Y hasta se refería a que el vulgo la trataba mal por este motivo, no sé por qué, no explicó los motivos, pero el vulgo, dice, solía atribuir al cristianismo la culpa de todas las calamidades que afligían a la República, ¿sí? Bueno, la República de Italia, en este caso, ¿no? Porque dice, claro, y también podría ser otras repúblicas, o no. Lo que ocurre es que hubo conflictos en varios países con respecto a la Iglesia Católica. En Argentina hubo conflictos, en España hubo conflictos, en Francia hubo conflictos. Tengo entendido que la Revolución Francesa hubo unos motivos, fue el conflicto con la Iglesia. En México hubo conflictos, en varios países. Yo te voy a hacer comentarios, pero no te dejes llevar para los primeros comentarios que te hago, en el sentido de que no es la opinión, que yo coincido con esta opinión que voy a leer ahora plenamente,
o con algunas de las que leas, ¿sabes? Quiero darte opiniones, situaciones que se dieron en la historia respecto de la relación Iglesia-Estado, para que vos después trates de entenderse, para que vos entiendas qué es lo que realmente pasa, que no nos quedemos solamente con lo que dice León XIII, ¿sabes? En 1885. Bien. Porque León XIII, como yo te dije ya, decía que, digamos, que la Iglesia Católica ha prestado un bien enorme, ¿no?, a la sociedad, ¿eh? Y que que ha contribuido con los gobiernos a que haya mucha paz, más armonía social en la sociedad, que donde el imperio eclesiástico, no, al imperio se refería, cuando hablaba de imperio se refería al imperio del Estado, pero cuando la institución católica ingresaba a un pueblo, a una ciudad, a un país, con su doctrina, con sus enseñanzas, transformaba todo, ¿sí? Y como que se transfiguraba todo con el bien espiritual y religioso que llevaba la Iglesia Católica. Lo que ocurre es que muchas veces se dieron las dos cosas. El hecho de que la Iglesia sí hace un bien enorme, especialmente los santos hacían con sus obras un gran bien a la Iglesia, y todos esos sacerdotes anónimos, ¿no?, que estaban en el confesionario, que daban buenos consejos, que llevaban una vida de piedad, que trabajaban duro, que rezaban mucho y estaban totalmente consagrados, y no lo hacían por dinero, no, lo hacían por los motivos que Jesús les pide que trabajen, ¿sabes? Y entonces hay algunas expresiones durante esos siglos de la época de León XIII, el siglo XIX, también el siglo XVIII, hay manifestaciones, por ejemplo, de algunos católicos, inclusive de un sacerdote, que decía, bueno, por ejemplo, acá en Italia, ¿no?, el mismo país del Papa León XIII, en una ocasión Nicolás Maquiavelo, que vivió en el siglo XVI, y ahora estamos en el siglo, con el Papa este, en el siglo XIX, pero 3 siglos antes ya había muchos episodios de conflictos entre la Iglesia y el Estado, ¿entiendes? Entonces Nicolás Maquiavelo dijo en una ocasión, empieza diciendo esta nota, que las relaciones entre la Iglesia Católica e Italia fueron siempre muy profundas y complejas. Siempre fueron muy profundas y también complejas. Ahora, vos sabés que no hace falta que me lo expliquen muy bien a mí, porque lo puedo decir perfectamente. En tanto y en cuanto la Iglesia Católica jamás estuvo organizada como Dios la quiere organizada en el mundo, incluyendo su administración, su organización, su relación con el Estado, muchas veces equivocada, pero equivocada mal, ¿viste? En sentido de que era una ocasión de, digamos, de conflictos, ocasión de enojos, de disputas, de discusiones, como por ejemplo el tema del diezmo. El diezmo fue una sucesión de discusiones constantes con la Iglesia Católica a lo largo de la historia, ¿no? Desde la Baja Edad Media creo que comenzaron, y hasta el siglo XIX, en cual ya se acabaron, ¿no?, los diezmos. Bueno, dice Nicolás Maquiavelo, los italianos les debemos a la Iglesia y a los sacerdotes, antes que nada, lo de habernos convertido en malas personas y gente sin religión. Les debemos algo más grave, que la Iglesia ha mantenido y mantiene a Italia dividida. Bueno, yo no quiero juzgar
exacto, así con acierto exactamente la veracidad o no de todo esto. Creo que puede tener una velocidad y además que tenemos que saber que habla de el siglo XVI. ¿Sí? Así describía Nicolás Maquiavelo a principios del siglo XVI la relación entre Italia y el Estado Vaticano. 500 años después, muchos italianos creen que la situación no ha cambiado nada, no ha cambiado mucho. Juegos de poder, reales o supuestos, intrigas, y misterios, intrigas y misterios, siempre han acompañado la compleja relación entre los dos países, dice. Bueno, entiende al Vaticano acá como un país, podría decir entre la República de Italia y el Estado Vaticano, ¿no? Bien. Y este artículo que no recuerdo dónde era que sí, de la BBC de Londres. En otra parte del artículo dice que bueno, da datos, por ejemplo, el 20% de los bienes inmuebles, el 20% de todos los bienes inmuebles italianos son propiedad de la Iglesia Católica. El Vaticano, a través de sus instituciones financieras, estoy hablando un párrafo al azar, tiene unos recursos y un poder enormes. Además, puede contar con una red de organizaciones como el Opus Dei, dice acá, y Comunión y Liberación, entre otras, que trabajan como lobbies de poder, con una enorme influencia en el mundo de los negocios. Explica Pinotti, un señor que opinaba, ¿no? En el 2010 dieron a conocer a la opinión pública este entramado en un libro de investigación, El lobby de Dios, fe, negocios y política. Te aclaro que yo no leí este libro, leí algunos libros, sí, sobre los problemas que hay dentro de la Iglesia Católica, pero no muchos, ¿no? Y este no sabía nada, y no sabía que el Opus Dei puede estar, digamos, involucrado en algo que puede sospechar este señor. A mí no me consta nada, ¿sabes? No quiero criticar a ninguna institución. Si tuviera que resumir el nexo entre Italia y el Vaticano a lo largo de la historia, diría que se trata de una relación castradora que impidió el crecimiento social y civil italiano, sostiene Pinotti. En principio me parece que no puede ser que la Iglesia Católica haya impedido el progreso social y civil de Italia, el crecimiento, ¿no? Sí me parece que en España pudo haber influido un poquito la relación Iglesia-Estado para que el Estado no progrese bien, y la misma Iglesia Católica. En Argentina un poquito puede haber influido la Iglesia Católica en la época de Juan Domingo Perón.
para que, y ya antes quizás, ¿no? Ya de hace, no, ya desde el comienzo de la República, ¿no? Un poquito sí, me parece, ¿sabes? Porque claro, cuando se critica la Iglesia Católica hay que hacerlo de una manera muy veraz, ¿no es cierto? Muy certera, muy cierta. Y también reconocer lo bueno que hay en la Iglesia Católica, si no vamos a pensar que son una manga de forajidos los católicos, no. No creo que sea así de una manera. La Iglesia Católica tiene mucha gente piadosa que inclusive es anónima, en el sentido de que no son personas públicas, hombres o varones, pero yo te puedo asegurar que hay una buena cantidad de católicos excelentísimos en la sociedad, que llevan una vida modesta, oculta, y que son estudiosos, son cultos. Y yo esto lo descubrí, que aunque te parezca así muy simple lo que te digo, lo descubrí leyendo opiniones de católicos, pero no solamente en Argentina, viste, de alguna publicación, también de España, alguna o más publicaciones de Australia, también una o más, varias publicaciones de Estados Unidos, algunos sitios de internet católicos que parecen estar orientados más a un cierto público culto, ¿no?, de los Estados Unidos. Y tenés que leerlos para conocer que hay gente que tiene bastante cultura, muy de alabar, ¿sabes?, en el pueblo. Y a mí me ayudó muchísimo a entender lo que sucede en la Iglesia Católica, el hecho de leer las opiniones de los lectores, como te lo dije ya varias veces, ¿sabes? Por eso insistiría en que los sitios católicos, ¿sabes?, inclusive los periódicos, como leemos en Argentina, los principales, Clarín, La Nación, tienen opinión de lectores, Página 11 también. Y me sorprendió que Infobae, que es uno de los primeros que comenzó, si no me equivoco, con la opinión de lectores, y que tiene sitios de noticias acá, en Argentina y también en México, en otros lugares de América, bueno, que el dueño haya decidido que no haya opiniones. Bueno, ves, ahora me estoy apartando del tema, pero bueno, enseguida. Simplemente te digo que el dueño, si no me equivoco, el dueño de Infobae, podía haber dejado los comentarios, pero parecería que como que no quisieron que siga habiendo. Y alguna vez, no sé si fue de Infobae o otro medio, que el director o el dueño decía que yo creo que hay que armonizar todas las opiniones, de alguna manera decían, ¿no? Y armonizar no se puede armonizar, ¿sabes? Un católico lo último que podría hacer es armonizar las ideas. O tratar de, digamos, buscar una moderación. No se puede buscar una moderación, una manera digamos, de coincidir o de ceder una parte de mi ortodoxia con la ortodoxia de otra persona, ¿no? No podemos, tengo entendido. Y acá, viste, en los Inmortales Dei, parece mentira cómo parecería que se contradice también en algún momento la encíclica, ¿sabes? Fíjate, yo voy a leer ahora un párrafo, rápidamente si puedo, de la Immortale Dei, cuando dice el Santo Padre León XIII. Cada una de las dos sociedades perfectas, que son soberanas en su género, la Iglesia Católica y el Estado, soberanas en su género, cada una queda circunscripta dentro de ciertos límites definidos por su propia naturaleza y por su fin próximo. Queda definida. De donde resulta
una como esfera determinada, una esfera determinada, dentro de la cual cada poder ejercita iure proprio, su actividad, por derecho propio. No sé si quieres, lo iba a buscar, no lo busqué en el diccionario. Quiere decir, pero como el sujeto pasivo de ambos poderes soberanos es uno mismo, la misma persona, que es sujeto pasivo de la Iglesia Católica y sujeto pasivo del Estado. Ahora es cuando el Papa arriesga, me parece, porque creo que esto no está definido antes de la encíclica o después. Tal vez después, como un Papa lo dice, después otros capaz que lo quieren, digamos, corroborar con otra opinión semejante, como si quisieran afirmar el concepto, aunque podría estar un poco equivocado, ¿sabes? Entonces dice: dentro de la cual cada poder ejercita iure propio su actividad, pero como el sujeto pasivo, como dije, bla bla bla, puede suceder que un mismo asunto pertenezca, si bien bajo diferentes aspectos, a la competencia y jurisprudencia de ambos poderes. Como por ejemplo un tema, uno de los principales a los cuales se refiere esto es la educación católica, ¿no? ¿Ves? Pero si te digo educación católica, ya tenemos que imaginar que tiene que ser la Iglesia Católica, no puede ser el Estado, una escuela estatal, la que te da educación cristiana. Y entonces, como concurren las dos sociedades, es necesario que Dios, origen de uno y otro, de una y otra esfera, como dije recién, bueno, que haya establecido en su providencia un orden recto de composición entre las actividades respectivas de uno y otro poder. Un orden recto de composición. No se entiende muy bien, podría ser un poquito más claro, ¿viste? Parecería que es un orden de entendimiento, tal vez. Quiso decir, las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Si así no fuese, sobrevendrían frecuentes motivos de lamentables conflictos, y muchas veces quedaría el hombre dudando como el caminante ante una encrucijada, sin saber qué camino elegir al verse solicitado por dos mandatos contrarios de dos autoridades, a ninguna de las cuales puede, sin pecado, dejar de obedecer. Ahora bien, esta situación es totalmente contraria a la sabiduría y a la bondad de Dios, quien incluso en el mundo físico de tan evidente inferioridad ha equilibrado entre sí las fuerzas y las causas naturales con tan concertada moderación y maravillosa armonía, que ni las unas impiden a las otras ni dejan todas de concurrir con exacta adecuación al fin total al que tiende el universo. Bueno, está trayendo ejemplos del universo, ¿no?, donde confluyen dos o más, ¿no?, situaciones biológicas, ¿no?, de química, podríamos decir, de la naturaleza, del clima, lo que quiera referirse, confluye de una manera que, bueno, que es un orden maravilloso. Bueno, pero quizás quiso demostrar que hay un orden maravilloso en trabajar juntos la Iglesia y el Estado, porque entonces es semejante a la armonía que hay en el universo. A mí me parece que no, ¿sabes? Y me parece lo comprobado. Porque si no habría conflicto, dice, si no concurren. Pero justamente el conflicto vino cuando se unieron las dos sociedades para trabajar en la educación, ¿sabes? Podemos revisar la historia, vamos a encontrar millones de ejemplos, ¿sí? Cuando con el tema de la enseñanza de la religión, 1 o 2 horas semanales en las escuelas públicas,
con profesores pagados por el Estado, nombrados por el obispo, en las cuales muy pocos chicos van, si es optativo, van pocos, y ha traído un montón de conflictos en Argentina misma, y hubo conflictos en la provincia de Salta, en el país mismo, ¿no? Que también en la década del 40 quisieron imponer la enseñanza de religión, como si el Estado necesitara, como si la Iglesia Católica, institución, necesitara del Estado para enseñar la religión católica, fíjate. Ok, bueno, entonces ojalá que me has entendido un poquito, porque está como que hay que pensar, te das cuenta de cómo no se puede leer a la ligera esto. En otro párrafo dice, si se examina a fondo el asunto, la Constitución expuesta, se refiere a la Constitución esta, sobre la Constitución cristiana del Estado, quizás. La Constitución expuesta presenta una gran perfección de la que carecen los restantes sistemas políticos. Una gran perfección de la que carecen los restantes sistemas políticos. A ver, ¿qué más? Perfección cuyos frutos serían excelentes y variados si cada uno de los dos poderes se mantuvieran dentro de su esfera propia y se aplicase sincera y totalmente al cumplimiento de la obligación y de la misión que le corresponden. O sea, está diciendo exactamente lo que debe ser. Es decir, lo que a mí me parece lógico que suceda, y a muchos católicos les es lógico que, bueno, y no católicos, con buen criterio, les parece que la enseñanza de religión tiene que darse en la parroquia o en la escuela, y eventualmente en la escuela del Estado, pero con un cierto acuerdo habría que darla, ¿no? Con un consenso total de todas las autoridades, en un momento que pueda ser fuera del horario, ¿entendés? O quizás la última hora de clase. En algunas ocasiones lo hacían así, la última hora de clase, y el que no quería quedarse se iba a la casa. Pero viste, nunca encajaba bien. Siempre hay un problema. No existe, creo, un solo lugar en el mundo donde no hubo conflictos con esto. Y aun cuando lo aceptaban y no había conflicto, igual no daba frutos, ¿entendés? Es un conflicto, aunque no lo reconozcamos como conflicto, porque la Iglesia Católica no tiene que, digamos, no digo obsesionarse, pero no tiene que insistir con que en el Estado se le dedica a hacer religión al chico, ¿entendés? Porque ahora te voy a explicar por qué me parece también, que hay maneras perfectísimas de combinar la escuela pública, bien llevada, como yo la tuve cuando era chico y no me instilaron ninguna ideología perversa, y que se puede armonizar todo de una manera súper extraordinaria, ¿viste? Bueno, acá dice, para terminar el párrafo, cuando se mantuvieron dentro de su esfera propia y se aplicase sincera y totalmente al cumplimiento de la obligación y de la misión que le corresponden. De hecho, en la construcción del Estado hemos desarrollado lo divino y lo humano quedan repartidos de una manera ordenada y conveniente. Los derechos de los ciudadanos son respetados como derechos inviolables y quedan defendidos bajo el patrocinio de las leyes divinas, naturales y humanas. Los deberes de cada ciudadano son definidos con sabia exactitud y su cumplimiento queda sancionado con oportuna eficacia. Cada ciudadano sabe que durante el curso incierto y trabajoso de esta mortal peregrinación hacia la patria eterna, tiene a la mano guías seguros para emprender este camino y auxiliadores eficaces para llegar a su fin. Sabe también que tiene a su alcance otros guías y auxiliadores para obtener y conservar su seguridad, su sustento y los demás bienes necesarios para la vida social presente.
Bueno, no, te diste cuenta, no explicó bien, como que primero estableció lo que debemos tener en cuenta todos y que no se puede, digamos, buscar excepciones, porque tiene que ser siempre así. Pero acá dice siempre también. A ver, dice, comienza diciendo, perfección cuyos frutos serían excelentes y variados, muchos frutos, ¿no? Si cada una de las dos sociedades se mantuviera dentro de su esfera propia y se aplicase sincera y totalmente al cumplimiento de la obligación y de la misión que le corresponden. ¿Ves? Quedémonos con esto y reflexionemos un poquito de esto. Así debería ser siempre. O sea, la Iglesia Católica se concentra en su parroquia, en su institución educativa, que no tiene por qué ser la escuela primaria típica o la secundaria ahora típica católica, que pertenece a una congregación de monjas o a los lasallanos, ¿no? O a dominico, no sé cuántas órdenes tienen escuelas, los jesuitas. Pero no, me refiero acá que la Iglesia Católica, la parroquia la tiene siempre. Y ese es un ámbito inigualable para poder enseñar la religión. Yo me acuerdo cuando era jovencito, asistí a un pequeño cursillo, ¿no?, de filosofía, dado por un sacerdote, por supuesto era gratuito, eran unas pocas clases, pero claro, ¿sabes qué ocurre? Eso es digamos, una pequeña muestra de que la parroquia puede dar clases, puede tener habitaciones que se convierten en aulas y tomar en serio una materia de teología o un pequeño curso de teología, inclusive algo que te dé créditos, que te pueda dar créditos para un curso universitario de teología, ¿sabes? Una licenciatura, hasta un doctorado, puede darte una parte de la carrera que necesitas. O sea, hay muchas maneras que pueden ser imaginativas para poder aprender teología de manera seria y profesional en la parroquia, ¿sabes? No necesariamente en la escuela primaria o secundaria. Y no sé si viste que cuando en esto que yo leí, nos dio un sustento, digamos, valioso para decir, bueno, acá, bueno, pero como dijo antes, que hay situaciones, no, acá no dijo, simplemente se refiere a que se tienen que mantener. Y bueno, pero entonces que nos mantengamos siempre. Y si tenemos que buscar una solución para darle una mejor educación religiosa a los chicos, que la busquemos siempre dentro de esa esfera, ¿sabes? ¿De acuerdo? Porque algo que se me ocurre ahora también, en una escuela primaria, secundaria del Estado, e inclusive de la universidad, especialmente también, ¿no?, del Estado, bueno, perfectamente puede utilizarse el salón de actos de la universidad, o de la escuela secundaria, de la escuela primaria, para permitir el acceso a un sacerdote que dé una charla a los chicos. Y eventualmente pueden ser de otras religiones también, pero ¿te das cuenta? Algo que sea totalmente consensuado, totalmente respetado, totalmente aceptado por todo el mundo, y que sea algo ocasional, pero aún cuando no es así, vos fíjate que la posibilidad la parroquia católica tiene unas posibilidades enormes de formar a la juventud y a los niños, comenzando por tomar muy en serio la enseñanza de la catequesis, ¿sabes? Como ya te comenté, no podemos, digamos, relativizar la importancia de la catequesis, no podemos relativizar la importancia de un profesor que sea un verdadero profesional de la teología. Lo principal me parece, ya te digo, que sea un sacerdote o una monja muy bien preparada, o un laico, también que pueda estar muy preparado. Hay instituciones que a los laicos los forman católicas, ¿no?, que a los laicos los forman de una manera profesional en teología, tienen títulos de licenciatura en teología, algunos laicos en algunas instituciones, y eso es buenísimo. Habida cuenta que también, bueno, como te digo, que además del conocimiento que tenga la persona que enseña, que tenga una adhesión humilde, mansa y total a la ortodoxia católica, que hoy en día está muy cuestionada en muchos aspectos, ¿sabes?
Bueno, ahora quisiera leerte también unas, ¿cómo te digo? A ver. Algunas expresiones de los papas, de antigüedad. A ver. Bueno. En la encíclica Pacendi, San Pío X habla de los errores modernistas, ¿sabes? Que son los que prevalecen hoy también, más que en aquella época todavía. Un segundito, por favor. Bueno, quizás te voy a cambiar de tema, ¿sabes? Disculpame que se me traspapeló unos papeles y quizás este tema lo continúo otro día. Entonces me gustaría comentarte ahora, disculpame que te hice perder unos minutos, te hablaría de una situación que se dio en Estados Unidos con ocasión de la beatificación del obispo Fulton Sheen, que fue muy famoso en Estados Unidos, ¿sí? En la década del 50, creo que fue, sí, del siglo pasado, y que bueno, como era muy conocido en Estados Unidos, la misa de la beatificación, quieren celebrarla en un estadio de fútbol americano, ¿no? En el cual entran, según lo que dicen los periódicos, 100.000 personas pueden entrar. Y el obispo decía que podían ir perfectamente 75.000 personas a asistir a esa misa de beatificación. Pues bien, sucede que para la misa, para pagar los gastos de alquilar el estadio y de seguridad y muchos otros gastos que conlleva,
Bueno, el obispo decidió que quienes querían asistir a esa misa, bueno, tienen que pagar $15 o $25. ¿Sabes? Las entradas, la gran mayoría cuestan $15 y hay unos, por otros motivos, bueno, van a cobrar $25, tienen que pagar, y van a haber grupos religiosos a los cuales quizás no les cobran $15, quizás les cobran menos. Hasta podría haber organizaciones a las que no les cobran la entrada, ¿sabes? De todas maneras, un sitio muy conocido, ¿no? O por lo menos de los más, no sé, creo que es de los más importantes en Estados Unidos, que se llama thepylarcatholic.com. En ese sitio, que trata temas serios, y es unos sitios donde la gente opina muy bien, opinan con mucha cultura, ¿viste? Bueno, el periodista le pregunta al obispo lo siguiente. O parecería como que responde ya directamente. Porque dice así, empieza así el artículo. Desde el principio, dice Monseñor, entendimos que íbamos a tener gastos importantes. Las entradas para la misa de beatificación del arzobispo Fulton Sheen salieron a la venta la semana pasada y va a ser en septiembre, ¿sabes? Pero ya con 3 meses de anticipación quieren venderlas. Y ya vendieron como 20.000 entradas para ese día. 3 meses antes del evento, que tendrá lugar el 24 de septiembre en The Dome at America Center en San Luis. Las entradas tienen un precio entre $15 y $25. Los sacerdotes que deseen conservar la misa tendrán que comprar la entrada a $25 para acceder a la platea. Porque claro, el sacerdote va a poder concelebrar, y creo que a los primeros 1.000 van a regalar que celebran, digamos, sí, porque parecía que pueden ser muchos sacerdotes los que van, y es impresionante la cantidad de gente que va. Le van a regalar una especie de casulla, ¿sabes? Hecha especialmente para ese evento. Algo así, ¿no? Y acá dice después, el precio de las entradas, especialmente para los sacerdotes, ha generado algunas críticas. El obispo es el obispo Tilka, Luis Tilka, Tilka con K e Y, de Peoria, Estados Unidos. Peoria es la ciudad. El obispo declaró a The Pylar que los organizadores creen que los costos son necesarios para compensar los gastos de celebrar un evento en un importante estadio, ¿sabes? Deportivo, lo cual conlleva tanto la oportunidad de incluir a más participantes como su propio conjunto de restricciones y limitaciones. Vos sabés que, yo te digo, cuando yo leí que iban a cobrar $15 y $25 para entrar, inmediatamente me produjo rechazo, ¿no? Indignación, sí. Por lo que vengo conociendo acerca de que la misa no se tiene que pagar, ¿viste? Como dijo una vez Francisco, el Papa, decía, la misa no se paga, decía el Papa. Y que le dolía entrar a una parroquia y ver que había lista de tarifas para los sacramentos. Varias veces el Papa se quejó, digamos, hasta de una manera casi enojosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahí también el Papa entró en otra contradicción. ¿Por qué entonces el Papa no pidió derogar o no mandó derogar? Porque el Papa tiene capacidad para derogar en un solo día. Deroga el canon en el cual dice que no se pueden cobrar por la intención de la misa, ¿se entiende? No se puede pedir dinero.
siguen pidiendo dinero, el dinero en muchos lugares del mundo. Entonces te das cuenta, te duele porque el Papa como que a veces no concretaba los cambios que podía haber hecho y que sabía que convenía que se hagan esos cambios. Bien. Bueno, ahora viene la pregunta creo que viene del periodista, a ver qué viene. Dice, la misa de beatificación y otros eventos planeados como son parte de la celebración en septiembre. Y la entrevista ahora comienza, ¿no? Y dice que fue editada la entrevista. Me hubiera gustado leerla toda y no sé dónde está toda la entrevista. Y entonces el periodista pregunta, ¿no? ¿Cómo ha ido hasta ahora? ¿Cuántas ventas se hicieron de entradas? Y creo que estamos cerca de las 20.000 entradas. Imagínate vos, a los poquitos días, no sé, 2, 3, 4 días ya vendieron 20.000 entradas. Imagínate de aquí a septiembre, capaz que más de 100.000 van a vender perfectamente. Ahora bien, esto no incluye las solicitudes de tickets grupales que debemos procesar manualmente. Y se refería a Ticketmaster, que es la empresa que se ocupa de vender los tickets, ¿no? De las entradas, como semejante a como cuando juega un equipo, cuando juegan dos equipos de fútbol americano o otros eventos deportivos. Y después a ver cómo viene. Es inusual, dice el periodista, tener que pagar para asistir a una misa. Es inusual tener que pagar para asistir a una misa. Y también se podría decir, es injusto. Es injusto, desde todo punto de vista a mí me parece que es injusto, ¿sabes? Pero el obispo ofrece una excusa que no parece tal, ¿sabes? Lamentablemente. Ojalá que yo me equivoque, pero... Porque después ahora si te puedo leer. Dice, ¿qué dirías a eso? ¿No? Le dice, ¿qué diría eso? Le dice el periodista, al respecto de que, bueno, algunas personas, le dice el periodista, se han preguntado si cobrar por asistir a esta misa constituye una forma de simonía, que era comprar los bienes de la gracia de Dios, ¿no? Los bienes, los sacramentos, por ejemplo. ¿Qué dirías a eso? Bueno, dice el obispo, el derecho canónico dice que no se puede cobrar por ir a misa en una iglesia. Nosotros no estamos en una iglesia. Yo creo que esto no lo dice el derecho canónico, ¿sabes? No, no dice que no se puede cobrar por ir a misa en una iglesia. Creo que no dice ni siquiera que no se puede cobrar. Porque parece tan evidente. Me parece que ni siquiera tendría que estar el derecho canónico, porque esto es totalmente elemental, ¿viste? Porque además, el derecho canónico se refiere, sí, a las intenciones de la misa, ¿sabes? Pero parece que también incluye la misa, ¿viste? Incluye la misa. La misa que vos pedís, por ejemplo, una misa gregoriana, tenés que pagarla, parece mentira. Y te van a decir en la parroquia, no, pues usted no puede, buscamos la manera. Pero yo he visto ejemplos en los cuales, de parroquias, en las cuales decía, bueno, si usted no puede pagar, puede ir a Cáritas y pedir que le ayuden de una manera para que pueda pagar. Lo cual es más insólito todavía, ¿entendés? En una parroquia, digo, lo que leí, no digo que sean muchas, pero ya es como que parece demasiado, ¿sabes? Parece demasiado que algo tan elemental como no cobrar una misa, que se cobre. Y a mí me parecía que inclusive a Fulton Sheen no le gustaría nada saber que van a cobrar para asistir a la misa en la cual lo van a beatificar. Pobre hombre. ¿Sabes?
Y el obispo contesta, sigue contestando, la realidad es que estamos celebrando la misa de beatificación en un estadio de fútbol público y eso conlleva un coste muy significativo. Acá viene otro inconveniente, ¿sabes? Realmente serio me parece. Porque está siempre el dinero metido en todo. Siempre el dinero aquí, el dinero allá, el dinero de los sacramentos, el dinero para la bendición, el dinero del Estado para esto, el dinero del Estado para lo otro. Parece ya muchísimo parece, ¿sabes? Por eso, ese es uno de los dramas más grandes que tiene la Iglesia Católica en la actualidad. El recinto, dice, tiene un coste significativo que debemos cubrir. Y da algunas razones, ¿no? Ticketmaster. Y también dijo antes, podríamos haberlo hecho en nuestra catedral con menos de 1000 personas. Y hubiera sido más fácil, pero era y mucho menos complicado y costoso. Pero ¿ves? ¿Sabes qué pasa? Todo se puede hacer maravillosamente bien. Con toda la gente que hay, tantos católicos, tienes que alcanzar todo para que sea una verdadera fiesta espiritual, ¿sabes? No creo que haya problemas. No tendría que haberlos. Al contrario, debe ser una fiesta agradable para todo el mundo. Pero claro, bueno, sigo leyendo esto. Y como para excusarse, el obispo dice que si quisieran ahora, por ejemplo, que ya vendieron como muchas entradas, ya sería un complicado volver atrás y buscar donantes, porque parecería que el obispo que decía que había conseguido unos pocos donantes, que le daban unos cuantos miles de dólares, ¿sabes? Muchos eran, me parece, pero que no le alcanzaba. Pero yo me pregunto si habrían trabajado suficiente, porque no tienen tiempo en el mes de junio, que ya habían comenzado a trabajar, creo, y en el mes de julio no tenían tiempo para conseguir donantes. Yo creo que en los Estados Unidos sobran los donantes. Me parece a mí, acá me puedo equivocar, yo te digo simplemente lo que me parece, pero nunca en la vida de Estados Unidos hubo problemas para conseguir dinero para un evento deportivo. ¿Cuántos millonarios, diría yo, a pesar de que muchos son egoístas, cuántos de ellos hubieran de todo corazón haber ayudado, cuántos pudieron haber ayudado si les hubieran dicho, ¿sabes? Y les hubieran dado una oportunidad grandiosa para quedar bien con el cielo, ¿no te parece? Pero inmejorable. Entonces, y no que la gente tenga que pagar 15 dólares. Porque en un comentario también después leí que un señor decía, si una familia de las que yo conozco, que tiene 10 hijos, van todos, tienen que pagar 180 dólares, la familia, 180 dólares para asistir al evento. Pero viste, aun cuando sea uno o dos, estamos en una época en la cual no hay tantos pesitos para tantas cosas, ¿viste? Entonces, digo, qué lástima. Porque primero por un principio moral y teológico y religioso, ¿sí? Por un deber gravísimo que tenemos de no cobrar los sacramentos. Podés pedir por un sacramento. Si querés no lo llamamos simonía, pero estamos en el siglo XXI. Tenemos mucha experiencia, muchas enseñanzas espirituales, como para de tantos santos, de tantos, digamos, profesores de espiritualidad, de teología moral, que tenemos que saberlo, me parece. Me parece que tenemos que saberlo, que no se puede cobrar por el ingreso a una misa. Por más que sea un estadio de fútbol, por más que sea ocasional, excepcional, y siempre va a haber ricos que ponen mucho dinero, como cuando Jesús fue a la sinagoga y se fijó cuánto dinero aportaba la gente y veía que muchos ricos aportaban mucho, y aún aportaban de lo que les sobraba, ¿viste? De lo que les sobraba, no de lo justo que podían tener, no, tenían mucho dinero. Y entonces, si tenemos todas las posibilidades, me parece triste a veces, pero no quiero criticarlo, digo que lo lamentamos, yo lo lamento y mucha gente lo lamenta, ¿sabes?
Bueno, además dice que el periodista creo que decía que a alguna gente le parece mal que a los curas les pidan $25. Pero fíjate que pueden tener los dólares los sacerdotes, pero no se trata de eso, ¿viste? Se trata de que nosotros volvamos al Evangelio cuando dice, no hay, vosotros buscad el reino de Dios. Esto es trabajar para el reino de Dios. Es una oportunidad maravillosa para poder la gente tener una experiencia espiritual, porque ahí quizás se lee algo de los escritos de Fulton Sheen, se va a conocer más el libro de su vida, las enseñanzas que dio, la gente va a tener mucha información, seguramente, y va a descubrir a un hombre que fue de los más famosos en esa época, porque tenía un programa de televisión, aparecía toda la semana, creo, y era famosísimo el hombre. Era uno de los más escuchados de Estados Unidos. Y además, ¿cómo te digo? El hecho de que necesiten, fíjate, pagar $1 millón, supongamos, ¿viste? Bueno, si todos pagaran $15, vos sabés que se junta $1 millón. Si todo el mundo pagara $15 solamente. Claro que algunos van a pagar 25, sí, pero también va a haber unos cuantos que quizás no le cobran poco, ¿viste? Entonces, pero si fueran todos, quizás $1 millón recaudan. Ahora bien, la pregunta mía era, ¿no hay empresarios que entre 20 de ellos, 20 empresarios, que cada uno ponga $50.000? ¿Cuánta gente tiene $50.000 en Estados Unidos? Tienen muchos millonarios. Y podrían aportar, y ningún problema, y contentísimos, ¿viste? Entonces, claro, cuando le había preguntado, yo no te leí, que decía, llegado a este punto, dice el obispo, si nos damos cuenta de que tenemos que buscar donantes más, dice, nos tocaría a nosotros y volver atrás y emitir reembolsos a aquellos que ya han comprado el boleto. Bueno, es como que parecía que está implícitamente aceptando que podrían haberse equivocado, ¿sabes? Sería bueno que para otras ocasiones, porque ahora ya están vendiendo miles de entradas, que lo tengan en cuenta, ¿viste? Yo les pediría por favor, como quizás muchos americanos le pedirían por favor también, y de muchos lugares del mundo. Además es que quería comentarte que a mí me parece, es una opinión personal, que sería bueno que en la parroquia, ¿viste? En la cancha de fútbol, quiero decir, en ese estadio que se convierte en un templo por una hora, ¿viste? Por lo menos. Van a convertirlo en un templo. Y sería bueno que, habida cuenta de que hay tantos sacerdotes, me parece lógico, razonable, tradicional, como lo quiere Jesús, me parece a mí, que sean los sacerdotes los que entreguen la comunión a los que van a comulgar en esa misa, ¿sabes? ¿Entiendes? Es decir, no es que van a ir a comulgar los 75.000 asistentes, se me ocurre a mí, pero son muchos, ¿no? ¿Y sabes qué calculé yo? Buscando, si vos sacás la cuenta, mejor dicho, sacala vos si querés, ¿cuántos segundos tarda por cada asistente a la misa, ¿no? Para dar la comunión? Creo que tarda unos 8 segundos aproximadamente por cada fiel que comulga, ¿sabes? Supongamos que sean 10 segundos. Bueno, ¿sabes en cuánto los sacerdotes, si fueran 1000 los que entregan la comunión, en cuánto tiempo terminan de dar la comunión? Porque el obispo decía que inclusive a ver si busca ayuda en otro lugar, no sé qué tipo de ayuda va a buscar, pero si van 1000 sacerdotes, por lo menos que son capaces de ir más todavía, o quizás muchos más, ¿sabías que en menos de media hora entregan todas las comuniones? En menos de media hora entregan todas las comuniones, si están todos los sacerdotes
entregando la Sagrada Comunión a los asistentes, ¿sabes? A los que se presentan al juzgar. Entonces, digo, no había problemas en el sentido de poder cumplir con esa norma de Jesús, ¿no? Porque en el Estado Vaticano han establecido una serie de normas para los, discúlpame, para los llamados ministros de la Eucaristía, que hay millones en todo el mundo, porque solamente en una parroquia de mi barrio hay 20, había por una parroquia que era muy grande. Bueno, es algo que Jesús no quiere que haya ministro de Eucaristía, y a opinión personal también. ¿Sabes? No quiere que haya ministro de Eucaristía, ni ministras, por supuesto. O sea, quiere que sea el sacerdote, ni siquiera la monja, el sacerdote mismo el que entrega la comunión a cada fiel, ¿sabes? Entonces sería bueno que sea así, como le hubiese gustado segurísimamente a Monseñor Fulton Sheen, ¿sabes? Y con respecto con respecto a lo que estábamos hablando antes, lo que te comenté antes de... Yo te digo. Como te dije antes de la Immortale Dei, ¿sabes? Que se llama sobre la constitución cristiana del Estado, ¿sabes? ¿Cómo se puede constituir un Estado en forma cristiana? Bueno, el Papa dice que tendrían que ser adoradores de Dios los mismos gobernantes, tienen que ser cumplidores de la religión, tienen que... Bueno, entonces, justamente, quizás lo que tendrían que pedirles es que, pedirle que todo el mundo debe pedir a los gobernantes, no es que practiquen simplemente la religión, que sí, que sería bueno que si la practicaran, pero viste, si hubieran habido en Italia, por ejemplo, una buena formación religiosa a los niños, que se pudo dar perfectamente, sin necesidad de acudir al Estado, a la escuela pública. Bueno, cuando llegaban a gobernantes iba a suceder como en Argentina, que había un clima de cristianismo. En Italia lo mismo hubo, pero faltaba algo más. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué quizás no se consiguió imbuir a la sociedad italiana de cristianismo en el siglo XX? Porque ya desde 1929, en el concordato que se celebraba entre Italia y el Vaticano, allí se establecieron muchas indicaciones, ¿no? de que en la escuela primaria se iba a enseñar religión, de que los curas iban a tener ciertas prerrogativas, ¿sabes? Que no tenían que tener. Entonces, fíjate que ya digamos, como que se desvirtuó ya la enseñanza católica desde el principio del siglo prácticamente, y entonces claro, llega un momento en que digamos, después de tanto, ¿cómo te digo?, proceso de laxización, ¿no? Es decir, después de tantos años en una iglesia que se está volviendo cada vez más laxa, quizás por el interés materialista y quizás como te digo, por el cobro de los sacramentos, y quizás por no vivir exclusivamente entregando lo espiritual. Bueno, llega un momento en que la gente deja de ser espiritual, ¿viste? La poca espiritualidad que tenía ya no la tiene, quizás. Entonces, por eso a mí me parece que una conclusión que puedo sacar yo modestamente, te digo que también tendría que haber entonces, si el Papa quiere escribir una encíclica hoy en día, o en aquella época inclusive, que hable sobre la constitución cristiana de los estados, bueno, que haya previamente otra encíclica que tenga como título la constitución cristiana de la institución Iglesia Católica. Porque parecía que en el interior de la Iglesia Católica hay mucho que
por hacerse todavía, ¿sabes? Hay mucho que aprender hay mucho que enseñar, quiero decir, dentro del clero, empezando por los seminaristas, ¿entendés? Tenía que haber una formación de seminarista mucho más intensa, quizás más exigente, ¿entendés? Pero es algo que yo no puedo hablar porque soy laico, no conozco nada de los seminarios, del Vaticano, pero intuyo, tengo esta pequeña intuición de que en la iglesia falta cultura religiosa, cultura espiritual, ¿sabes? Y que sería bueno que descubramos, que estudiemos como una tarea, suponete, para el hogar, pero para mañana, suponete, para mañana, que descubramos, que estudiemos, que debatamos para resolver el tema de los cobros de estipendios, para la misa, las tarifas para los sacramentos, que se termine con todo eso, de una vez en el mundo. Y con respecto a a la enseñanza de la religión católica, me gustaría digamos, que se busque la manera, ¿no? De decir, bueno, primero lo que no conviene hacer, lo que no conviene organizar, porque es de sentido común, supongamos que sea de sentido común, que nosotros descubrimos todos que es de sentido común, que no haya enseñanza religiosa como materia en la escuela primaria o secundaria. Sí, de otra manera, una charla, pero no concretamente toda la semana como una materia más, a ver el currículo, y pensar que con eso está todo. Digamos, no te cierro la puerta de la escuela, para nada, pero te cierro la puerta a las enseñanzas de los profesores, a veces seleccionados por el obispo. Y sí, también pediría que pensemos en volver a lo que hizo hace 3 siglos, si no me equivoco, San Juan Bautista de la Salle, que creó una congregación de enseñanza para los niños, escuelas primarias, por ejemplo, en la cual a los chicos los hacía vivir prácticamente en la escuela, todo el día se lo pasaban ahí, creo que comían también ahí. Y, ¿sabes qué? Que se busque la manera de que primero empezar como una semilla de mostaza, suponete, como yo digo, viste, a veces. Una escuela en todo el país, ¿de dónde estábamos hablando? ¿A qué país me refiero? A ninguno, ¿no es cierto? A todo, a Argentina, por ejemplo. En Argentina podemos hacer una escuela, construir una escuela con dinero de algún lado, católico, que puedan tener las diócesis un poco para participar de la construcción de la escuela, o donantes, donantes a lo que se les puede invitar a contribuir, donantes, digamos, de mucho dinero, y donantes de lo poco que pueden donar poco dinero, que no pueden dar más, o lo poquito que puedan, y que haya un registro, ¿no?, de donantes, pero todos los meses, ¿sabes? Todos los meses, que es una especie de, ¿cómo te puedo decir?, una contribución voluntaria, se compromete a hacerla durante todo el año. Entonces, en la escuela pública deja de haber enseñanza religiosa, ¿sí? A las escuelas religiosas de la religión católica se le deja de dar subsidio. No recibe un solo peso más de subsidio. Es una posibilidad, te digo, Vos pensala, si querés, y opinás todo lo que quieras. Entonces, se deja un solo centavo de subsidio a la escuela pública, a la escuela privada, católica. No se mandan más profesores a la escuela primaria del Estado, ¿sí? Si hubiera, porque ahora solamente en Europa, algunos países, creo, ¿sabes? O bueno, no importa, pero creo que no son muchos. Y además, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si sucede eso? Que van a haber un montón de padres que mandaban a sus hijos a la escuela católica de la religión, o sea, certificado por la Iglesia Católica, no la enseñanza que se da ahí, respaldada, podemos decir,
que en realidad no es tan buena. Te pido que lo pienses y fíjate si es excelente, sobresaliente, muy buena, buena, regular o mala. En mi opinión, es de regular para abajo. Pero me puedo equivocar, vos pensalo, ¿sabes? Entonces, los papás que ahora están pagando, no sé, 50.000, 100.000 pesos, habrá escuelas caras de que pagan 800.000 pesos por mes, algunas, Bueno, quien quiera seguir, que la pague toda la enseñanza. Van a haber unos cuantos que no van a poder pagar la escuela privada católica porque estuvieron subvencionados. Y van a poder, sí, van a poder, muchos se van a arreglar de alguna manera, pero hay una parte que no va a poder y va a tener que ir a la escuela pública. En la escuela pública, entonces, va a tener más alumnos y va a tener más fichas de dinero, ¿sabes? Más dinero contante y sonante para mejorar las escuelas, para mejorar la situación de los maestros, para que el chico tenga un poco más de tecnología en la escuela para poder aprender. Y esos chicos que antes pagaban la cuota de la escuela, porque la escuela subsidiada también recibe dinero de los alumnos, de los padres. Entonces el padre ya no se va a tener que preocupar, el chico que lo mandaba a la escuela privada, ya no se va a tener que preocupar de pagar la cuota, digamos, de su hijo. Y en la escuela privada y la escuela pública va a tener más dinero, mucho más dinero, porque en la capital federal se lleva, no sé, la mitad de las escuelas son privadas. Y bueno, va a tener una formación mucho mejor de la que ya tuve yo en la infancia, que era buenísima. Y hasta tenía en la secundaria tuve libros en los que tenían nociones cristianas prácticamente, en educación democrática, que venían de profesores católicos. Por ejemplo, el profesor Suretti, bien católico el hombre, y varios católicos. Y en un libro de educación democrática me acuerdo que leí, al final de un capítulo, un escrito de Pío XII, ¿sabes? Por lo tanto, la escuela primaria se puede imbuir muy bien de catolicismo, pero a la vez, ese dinero que los papás no van a pagar, y esa escuela a la cual van a ir otros chicos que iban a la privada, y se van a dar cuenta que en la escuela primaria hay buena enseñanza, y sacan todo el woke, destierran el woke de la escuela pública, y entonces, una escuela pública sin woke y con profesores mejor pagos, ¿sí? Con papás de alumnos que contribuyen con su presencia y con su, digamos, actividad política, si querés, porque aunque no estén en un partido político, bueno, pueden juntar firmas y batallar para que la escuela reciba las ayudas que tiene que recibir, o para quejarse si hay una mala ideología que le quieren inculcar a los chicos, pero entonces va a fluir un dinero a la escuela pública que ahora no está fluyendo en Argentina, por ejemplo. Te digo el ejemplo de Argentina en este caso. Y entonces vas a tener una escuela pública bien paga, como cuando era yo chico, al profesor le pagaban bien, el profesor vivía, no había jamás un día de huelga, nunca tuve huelga creo, en la escuela primaria. Era gente culta, gente que tenía buena preparación, ¿sabes? Buenísima. Y entonces deja de ser un problema, porque estaríamos más semejantes a Finlandia, el país en el cual todo el mundo va a la escuela pública. ¿Y qué quedaría en Argentina? ¿10%? Y bueno, con el tiempo capaz que quedan 9, 8, 7, ¿viste? Y solamente quizás un 5% iría a la escuela privada, porque van a descubrir que la escuela pública se convierte en una escuela de excelencia, ¿sabes? Pero esto no es soñar, escúchame, esto no es soñar. Esto es estar seguro de algo que no puede ser de otra manera, ¿viste? Bueno, se hizo la noche, pues. Te doy gracias y bueno, esta vez quiero disculparme de lo poco organizado que estuve, ¿no? Y si Dios quiere, empiezo más temprano mañana. Muchas gracias
Que Dios te bendiga.